es un dibujo en línea. Es un dibujo en línea. Lo ideal, bueno, que no... Ahí estamos. Ahí está. Ahora estoy compartiendo. Ah, pero está terrible Aulas Web. Ahí está. Listo. Ahí se subió. No lo vemos todavía acá. No, lo habilité en Aulas Web, no lo tengo acá. Fenómeno, fenómeno. Está habilitado ahora en Aulas Web con la explicación, imagen por imagen, cómo lo tienen que pasar. Y bueno, está en línea. Ustedes tienen que pasar en línea y después en valor. Pero por lo menos para que tengan un ejemplo, como para guiarse, donde tenés que apoyar, hacer el puntito, continuar la dirección. Porque está bien, la parte matemática está buenísimo, que en su momento lo hacíamos, pero es muy complicado. Sí, Si hay alguien es regla más... de 3 simple. Es proporción, Sí, ¿no? sí. Si tal ancho es a tal alto, ¿no es cierto? O sea, si vos tenés la medida de la hoja nueva, el alto o el ancho, y tenés el alto y el ancho de la hoja anterior, de la hoja de la cual partís vos, del boceto, o del dibujo más chiquito, digamos, lo que haces es escalarlo. O sea, tal es, por ejemplo, la hoja más chiquita, ponerle a 4, 30 es a 20, como ponerle en la hoja A3, X, 35 es a X. Bueno, pero sobre todo sirve cuando es irregular, cuando la hoja no tiene el formato, digamos, en este caso, como estamos pidiendo pasar de una hoja 4 a una hoja 35 por 50, tendría que ser más fácil. La cuestión de la cuadrícula, digamos, pasa esto, o sea, lo que te permite es poder trasladar con precisión la forma, o sea, el tamaño, los tamaños, ¿no? Que no es poca cosa. Cuando uno lo pasa a ojo, ahí te das cuenta sería una linda experiencia pasarlo a ojo y pasarlo también con cuadrícula a la vez, para ver la diferencia, porque, bueno, uno distorsiona, y de hecho los contrastes achican y agrandan las formas, entonces al pasarlo a ojo no es preciso. Entonces está bueno cambiar de escala, pasarlo así con cuadrícula, para ver qué pasa con los valores y qué pasa con los tamaños. Bueno, pero no, tampoco se torturen con lo de la cuadrícula, porque no es nada tan complejo, digamos. Por ahí. Bueno. No sé si respecto de los trabajos de la última actividad, hay otras consultas o... A ver. Parece que no. A ver, para. Estoy abriendo en esta compu Aulas Web y estoy esperando que se cargue lo de cuadrícula para poder compartirlo. Así por lo menos lo vemos, pero esperemos un segundito. Ah. A ver. Cuando en el trabajo estuve pensando esto, María. Es PPT. Ah. No sé si se va a poder compartir. Sí, pero tenés que abrirlo en el PowerPoint, en la computadora, y compartirlo, sí podés. Con el Zoom sí podés. Ah, buenísimo. Dale, entonces me fijo a ver si lo puedo ir abriendo mientras tanto vos. No, una cosita, que esto no lo hablamos, así que lo voy a comentar ahora. No, creo que de la actividad, quizá lo que yo veo, digamos, más complejo es esto de la idea de modificar la lectura. ¿Sí? O sea, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros decimos o qué es a qué nos referimos cuando hablamos de cambiar la lectura? Bueno, o sea, cuando ustedes tienen el dibujo
desde el modelo, el dibujo primero, va a haber cosas que están más iluminadas, menos iluminadas, y son más claritas o menos claras en cuanto a su valor local, y entonces van a generar con las otras formas una relación determinada, en mayor o menor contraste. Es, por lo general, o sea, ahí no es el único factor de contraste, ¿no? Y en el modelo no es lo único que hay el contraste, hay colores también, aunque les dijimos que trataran de sintetizarlo, pero por ahí hay colores, después hay formas que son también más pregnantes que otras, todo eso también influye en el contraste. Pero hablando estrictamente del contraste, va a haber cosas que están más contrastadas que otras. Es inevitable, o sea, va a haber qué sé yo, no sé, una cafetera negra contra un fondo gris, o color, no sé, tierra y más clarito, y bueno, va a haber siempre relaciones. La idea de cambiar, o sea, ¿y qué pasa? Esas relaciones de contraste, esos contrastes que están en el dibujo, crean una determinada lectura. ¿A, a qué nos referimos con eso? Bueno, que cuando miramos el dibujo, vamos a ver primero lo que contrasta más. En principio, seguramente, como yo decía, hay otros factores, pero si lo pensamos, si lo analizamos desde el punto de vista del valor, todo lo que tiene más contraste se ve más o se ve primero. ¿Por qué? Y bueno, porque se diferencia, porque el contraste es básicamente diferencia. Entonces, cuanto más contrastado, más diferencia hay con lo que lo rodea. Entonces, en principio van a ser los puntos más contrastados, los lugares que primero vamos a visitar con la mirada. Entonces, la idea de la estructura de valor como lectura es, de alguna forma, utilizar esa característica de que nosotros, bueno, vamos primero a los contrastes más fuertes, o vamos primero a los modelados, pero sobre todo a los contrastes más fuertes, y manipularlo. O sea, tomar el dibujo original, ver dónde están los valores más altos, dónde están los valores más bajos, cuál es la relación, dónde están los mayores contrastes, y modificarlo. Eso, ¿no? Y de esa manera, entonces, crear otra lectura, es decir, proponerle al espectador, al que lea esa imagen, que vaya, o sea, que visite primero otro lugar en la imagen, diferente al del dibujo original. Ese es más o menos el concepto. O sea, es decir, usar el valor de una manera, de alguna forma independiente, o más flexiblemente, más allá de la representación del objeto. O sea, que pueda cambiar. Quiero decir, puedo hacer, si yo en el dibujo original tengo un limón, no sé, sobre una cartulina azul o violeta, por ejemplo, en cuanto al valor, el limón es el amarillo, tiene un valor más alto, y el violeta tiene un valor más bajo. Entonces, ahí va a haber un contraste digamos, muy alto en cuanto a valor. En color también, pero en cuanto a valor va a haber mucho contraste. Ahora, yo podría, por ejemplo, si dibujo en valor, seguramente el fondo va a ser el valor más bajo, y el limón va a ser el valor más alto, o el valor intermedio, pero supongamos que va a haber un contraste fuerte. Yo podría, si quiero cambiar la lectura, cambiar el valor del limón, o cambiar el valor del fondo. Al limón lo podría poner en un valor intermedio, y al fondo, en vez de ponerle un valor bajo, ponerle un valor alto, un blanco, por ejemplo. Entonces, ahí estaría cambiando el contraste, y en relación al contexto, tal vez cambiaría también seguramente la lectura. Esa es la idea de poder manipular el valor en función de la lectura. No de la representación, es decir, no atarse al valor local del objeto, sino tratar de desplazarlo eso, ¿no? Pero con los fines de crear una lectura diferente. ¿Sí? ¿Estamos? A ver si puedo No sé compartir. si... Avisen si se ve. Ah, ahí está. ¿Se ve? Se ve. Bien. Es una explicación muy básica, chicos. Es más, hasta tiene como, si querés, hasta conductista.
tienen que hacer coincidir, ¿sí?, los dos dibujos, y ahí le hice un punto para que vean. Una vez que tenés ese punto, ahí lo dejé marcado en azul, ahí vamos a pasar a la que sigue. Van a trazar una diagonal que recorra toda la hoja partiendo de la marca azul anterior hasta tocar el borde del tamaño, hasta tocar el borde del papel de mayor tamaño. Observen que acá es un cuadrado, ¿sí? Entonces va a quedar un cuadrado más grande. En el trabajo que ustedes tienen que hacer, al ser rectangular, va a coincidir justo con el borde de la hoja, o sea que les va a calzar perfecto la hoja de 35 por 50, reescalándola con el tamañito de la hoja A6. Bueno, una vez que tienen eso, van a marcar ese punto en el borde superior de la hoja nueva, del tamaño mayor, y van a trazar una línea vertical hasta el borde inferior. A ver. Entonces, ahí ya sacamos los dos papeles que son proporcionales en tamaño. Entonces, bueno, para generar la cuadrícula ya aclaré de dividir al medio para que queden cuartos, y lo que van a tener como resultado es que van a ir pasando cada uno de esos dos cuadrados, en su caso va a ser rectángulo, lo que vean en cada uno lo van a pasar al cuadrado del papel de mayor tamaño, ¿sí? Si vos en el dibujo original, en lugar de 4, dibujabas 8, en la hoja más grande vas a hacer también 8. Eso se va a mantener, ¿sí? Eso lo pueden ir haciendo en paralelo en todo caso. A medida que van trazando cuadrículas en el dibujo original, van trazando las cuadrículas en la hoja de mayor tamaño. Y recuerden que es primero un registro cuando lo pasaban en línea, y después cuando terminan pasando el valor del dibujo original. No sé si me entendieron, si no, porfa, escriban en el chat y seguimos explicando. ¿Cómo me quedó apaisado? A ver. No sé si están preguntando algo. ¿Por qué no está ya viendo? No, no están preguntando nada, María. ¿Pero lo entendieron? Porque Deshabilitar puede ser bueno el que no compartir. pregunten porque lo entendieron. O bueno. Ahí está, hay una pregunta. Ah, no, lo entendieron. No. Bueno. Sí, se entiende. Igual está subido en aulas web. Quedó ahí como para la gente que hoy no se conectó, se lo pueda ver, y cualquier cosa consultan. Le vamos a pasar. Dejar de compartir. Con respecto a esto que yo comenté antes, esta idea de modificar la lectura, ¿no?, que proponemos en una de las actividades. ¿Se entiende la idea de cómo modificar la lectura a partir del valor? Es esta diferencia entre una estructura de valor como contraste de la forma, que sería el dibujo de valor que respeta más los valores de cada objeto o las relaciones que hay en la escena que estamos mirando, y un dibujo con una estructura de valor como lectura, que sería como una interpretación, que podría ser una interpretación a partir de ese primer dibujo, en este caso, donde nosotros modificamos los contrastes. Bueno, bueno, si hay dudas al respecto, por ahí no los empezaron a hacer o no estuvieron leyendo la guía, o bueno, cuando los empiecen a hacer, si tienen dudas, vamos sobre eso. Igual está subido el teórico está subido de el Carlos teórico de la semana pasada. Pero Y sí, hay muchas imágenes. Por claro, ejemplo, ahí Florencia ahí dice, por está. eso se hablaba de objetivo y subjetivo, claro. Es una simplificación muy grande, pero
pero sirve como primera instancia para comprenderlo. O sea, la estructura de valor como contraste de la forma es, si se quiere, una actitud o una intención objetiva. ¿Por qué? Bueno, porque tratamos de ver las relaciones de valor que hay entre los objetos que están en el modelo, pero tratamos de fijar cuál es la relación que hay ahí, ¿no? En eso que estamos mirando. En la estructura de valor como lectura, lo que hacemos es manipular esos contrastes que vemos en el dibujo objetivo, ¿no? O sea, los cambiamos, podemos modificar. Yo hice unos ejemplos, pero bueno, ustedes me dicen después a ver qué les parece si... A ver. Voy a tratar de compartir. Espera que... Bueno, partí del mismo dibujo que vengo haciendo, que vengo usando desde el año pasado, que hice el año pasado. Que es este chiquitito que está acá. A ver si lo puedo ampliar. Bueno, no puedo enganchar el... Ahí va. Este dibujo que está acá es el dibujo, si se quiere, en términos de lo que estamos diciendo, objetivo, porque lo hice mirando el modelo, ¿no? Entonces, lo que vi yo ahí en el modelo es que, bueno, el mayor contraste lo tenía entre el fondo y este pote que está acá, que era blanco, y el fondo era lo más oscuro. Entonces el mayor contraste, yo fui aplicando los valores con este paso a paso, en este procedimiento que nosotros indicamos, y me fue quedando esta composición con estas relaciones de contraste. Si el mayor contraste está acá, y también aquí hay un fuerte contraste a la izquierda entre la mesa o el plano donde estaban apoyados los objetos y el fondo. Entonces, ¿qué hice en este otro dibujo? Si puedo achicarlo, se los muestro. A ver, ahí va. No lo puedo achicar. Tremendo. A ver. Ahí va. Bueno. Fíjense, en este otro dibujo, si se quiere, es una interpretación, una versión. A ver. O sea, de ese mismo dibujo, de ese mismo modelo, o sea, yo partí de este dibujo que recién mostré, y lo que hice fue cambiar los contrastes. O sea, modifiqué los valores. Y por lo tanto, pero con la idea de modificar los contrastes, con la idea de mostrar o ocultar formas sin respetar lo que antes se veía. O sea, tratar de no respetarlo o de modificarlo. Por ejemplo, ese pote que estaba en el centro, que está en el centro y que tenía el mayor contraste, yo en este nuevo dibujo lo que hice fue, le disminuí el contraste en la forma y el fondo. No sé si se aprecia. Entonces, digamos, lo modifiqué. Partiendo de esa misma estructura, de ese mismo dibujo, ¿no? Modifiqué los contrastes, o sea, y cambié entonces la lectura. Entonces, en este nuevo dibujo, el mayor contraste yo quizá lo tengo entre este otro pote y la botella, que antes era intermedia en el dibujo anterior, y acá es de un valor más bajo. Entonces, de esa manera, cambiando los valores, digamos, en este caso en las formas, pero puede ser también en planos. Por ejemplo, en el plano del fondo, fíjense, antes el fondo tenía el valor más bajo y acá le puse un valor intermedio. Entonces, de esa manera fui modificando los contrastes. Y así se pueden hacer otras versiones. Yo hice varias versiones de esto. A ver. Perdón, Carlos, en esa que tenés más grande, que observen cómo vos sumaste la botella, ¿sí? Ese valor se va sumando con el que tenés, y arma como una forma, y en el primero vos lo tenés más separado. Es lo que hoy hablabas cuando diciendo, bueno, si vos bajás, algo se va a ir para atrás,
y por, Sí. y por esa relación lo que tenés ahí se te despega y se te va más para adelante, lo que hoy le comentabas a Florencia. Claro. Claro, sí, sí, de alguna manera con el valor, o sea, vas marcando términos espaciales y entonces vas aplastando, sumando, restando o separando esos planos, ¿no? Es como ir jugando con los planos en el espacio. A ver si puedo abrir. Esta es la 2. Mira, me parece que la guardé. A ver. Sí, sí. Claro. Esta es otra versión, por ejemplo. Acá, y está sin terminar. Sí. Yo en este trabajo, a ver si puedo. No puedo. Voy a sacrificar esto. Ahí va. Bueno, por ejemplo, yo en esta versión, este es el dibujo original, ¿no? El primer trabajo. Entonces, este es el que mostré hoy, ¿no? Entonces, en este nuevo dibujo, por ejemplo, fíjense, el plano este que está acá, en el dibujo original, es un valor intermedio, y yo acá en este nuevo dibujo le asigné un valor más bajo. Entonces, esa relación ya cambia la lectura. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, pasa o sea, yo acá en este otro dibujo lo que quise hacer es destacar un objeto que acá en el dibujo, en esta imagen más chiquita casi no se ve, que es esta caja que está en segundo plano. Entonces, para destacarla, lo que hice fue todos los valores que estaban acá, que había muchas diferencias entre intermedios y valores claros y demás, yo de alguna manera los aplasté, los sumé todos en un solo valor. Y el fondo lo cambié totalmente. O sea, el fondo cambié, yo puedo seguir trabajándolo, y bueno, se puede modificar. O sea, puedo incluso, a ver, seguir con esto. Y modificar la lectura de un objeto de otro, La botella, por ejemplo, esta antes no se veía casi porque tenía poco contraste y ahora tiene más contraste. Bueno, la utilización del valor en función de guiar la lectura, de guiar la mirada a donde queremos nosotros. Y, digamos, puede ser esto, puede ser independiente o es independiente en este punto, en esta digamos, pensándolo desde esta perspectiva, si se quiere, desde este enfoque, el valor es, como hablábamos hoy, subjetivo, o sea, es tratar de crear lecturas. Un recorrido. Un recorrido, exacto. Por ejemplo, en el original, bueno, siempre, si entornan los ojos, ¿dónde va la mirada? Ahí ven en el original, y cómo acá entraría por el lado de la derecha, en el otro tenés un contraste generado en la izquierda. Es como herramientas para que ustedes vayan trabajando también. Es decir, bueno, la intención, ¿dónde quieren ustedes hacer que se empiece ese recorrido? Que seguramente lo hacen. Consideramos, hablando, desarrollando un cachito, ya que estamos como en una hora, esto de cuando apareció en el chat, esto de objetivo y subjetivo, una idea de que siempre el dibujo es subjetivo, porque siempre hay una lectura de cada uno
cuando Claro. interviene la mirada de algo que se está viendo. No hay, en realidad lo que podríamos decir nosotros es que no hay una relación entre algo objetivo y algo subjetivo. Hay una cuestión subjetiva que hay veces se desarrolla más en una voluntad subjetiva y hay veces está más próxima a lo que subjetivamente se está observando y es de lo que podemos decir que hay algo que es más oscuro y hay algo que es más claro. ¿Se queda claro eso? Sí, sí, si vamos al caso, digamos, no hay, la objetividad es muy cuestionable, la idea de una cosa subjetiva, objetiva, digamos. Y sobre todo en esto, ¿no? Pero para tener una referencia, o sea, cuando queremos, por eso hablamos de intención, cuando queremos ser objetivos, o sea, queremos reflejar, queremos representar, queremos imitar esos valores que están ahí para representar, digamos, de una manera, sería como describir, ¿no? Como si tuviéramos que contarles a alguien cómo es lo que estamos mirando y con la mayor precisión posible, bueno, si es posible en ese sentido una objetividad, a eso nos estamos refiriendo. Después, subjetivo, nos referimos a esto, a poder manipular ese primer dato que tenemos, ¿no? Esa descripción, si se quiere. Por eso, bueno, en todo caso, revisen las imágenes del PowerPoint que colgamos la semana pasada, las imágenes del teórico, y ahí había muchas imágenes que tenían esa condición de, por ahí no se respetaba el valor, o el valor era manipulado, digamos, de una manera medio teatral, ¿no? Como decir, bueno, quiero que se vea o que se muestren determinadas condiciones, determinados aspectos de la escena, de los objetos. Y a eso nos referimos con subjetivo, digamos. Bueno. Claro, desde la de Attila, lo de Rembrandt que habías puesto también. Claro, claro. Sí, sí, son además, son, si se quiere, tendencias o direcciones posibles. O sea, no hay, como hablábamos también en el teórico, no hay actitudes absolutamente una cosa u otra. Por esto, bueno, porque la objetividad absoluta tampoco existe, o sea, tampoco es posible. Pero sí son tendencias, o sea, como, bueno, sí es claro cuando uno quiere que las cosas tengan, cuando yo tomo un objeto y trato de describirlo con el dibujo, y cuando en realidad lo tomo como punto de partida para hacer otra cosa, ¿no? Son dos actitudes distintas. Bueno. Más o menos entendió lo de, a ver, la intención esto de la lectura, en la parte subjetiva, algo, algo, o todavía faltaría ajustar. Lau, estás muteada. Estás muteada. Habilitate. Yo veo que te movías cositas, digo, ¿qué pasó? No, que digo que no es lo mismo este contraste. Claro, perfecto. Que este contraste. Cuando entramos en la dimensión del valor, entramos en la dimensión donde, más allá de la objetividad o no, o sea, o más acá de la objetividad o no, hay decisiones que tomar, que en este caso hay una manera de decir, el gancho tiene una parte que es más baja que el fondo, y acá ¿qué podríamos decir? ¿No? Y ahí empieza a haber un acuerdo, y ahí habría objetividad, de decir, bueno, acá hay un fondo que está más próximo a esa parte del gancho que también es más baja, pero hasta ahí llegaría la objetividad nuestra. Lo demás lo modificaríamos en relación a las cosas que vemos y a su vez que queremos intervenir, porque como dice muchas veces el titular en relación a otro artista que muchas veces se ha invitado, esta cosa del ojo que piensa, ¿no? Era la línea que piensa, pero algo de lo que uno observa y analiza, y puede manipular en algún sentido. Sí. Puede ser parte, ¿no? Puede intervenir. Mira, incluso ahí donde vos tenés el papel, vos ves que tenés un contraste distinto en la parte donde está doblada y tenés como un valor bajo en la segunda parte.
Claro, o sea, ahí sí, también sí. tienen, Sí, pero si hay una cosa, por ejemplo, ahí en el gancho, cuando pones el broche sobre el... No. Volví a ponerlo como sobre estaba. papel, ahí está. Sí. Cuando vos lo pones así, a ver, bueno, ahí no lo veo. Habla María, a ver, María Laura. Ah, habla María Sí, Laura. No, Decime. habla para que él pueda Ahí está. verte, para que aparezcas vos en la Sí. cámara. Habla María Laura. Sí, acá estoy hablando. Ahí va. Ah, ahí necesitas. Ah, la cámara, sí, bien. Esperá que te fijo. Dale. La relación. O sea, ahí yo veo el cuerpo del broche y después veo lo cromado. Porque hay una razón que tiene que ver con formal, que tiene que ver con que la forma esa rectangular es mucho más simple y por lo tanto es más pregnante que la forma del broche, de las asas esas del broche. Pero también hay una cuestión de contraste. Cuando vos pones sobre el papel negro, atrás, fíjate, pon el papel negro, el cuerpo del broche desaparece prácticamente y veo mucho más las formas de las asas, porque contrastan más. O sea, entonces hay una cuestión también de contraste. Más allá de que la forma es más compleja, primero voy a mirar las asas o no sé cómo serían, las manos esas del broche, y después el cuerpo del broche. Y ahí hay una cuestión de contraste. Es un poco eso. Lo que habría que pensar también, por ahí, acá estamos como este ejemplo, que está buenísimo que se te ocurrió, María Laura. Capa total. Ahí es un objeto, o sea, estamos iluminando, estamos trabajando con la luz. Pero en el valor puede ser mucho más caprichoso, porque yo podría cambiar el valor del broche. O sea, yo podría dibujar el broche con líneas y dejarlo sobre un fondo blanco. O sea, podría hacer que el broche sea blanco. ¿Se entiende? O sea, podría modificar más todavía. O sea, el control es mucho mayor. También, digamos, como es mucho mayor el control y los límites, no hay límites en cuanto a la iluminación, porque no tiene por qué ser, la aplicación del valor no tiene por qué ser de naturalista, digamos. Entonces, esa amplitud también cuesta tener una referencia, porque bueno, ¿dónde ponemos los contrastes? ¿Qué sé yo? Depende de muchas cosas. Se pueden hacer con un broche como eso, que yo lo he dibujado sobre podés hacer millones de cosas. O sea, por eso no se agota este juego en el que estamos, porque las posibilidades son infinitas. O sea, el broche puede ser más claro, más oscuro, más texturado, qué sé yo, no sé. Y no tiene por qué atarse a la lógica de la representación o a la lógica del objetivo, digamos, a esa lógica. Bueno, no sé si dejamos ahí y a medida que que empiecen con los trabajos o que empiecen a recorrer la actividad, vamos contestando las inquietudes, ¿no? Nos van escribiendo cualquier duda que tengan. Claro. Así que bueno. Porque por ahí tenemos que entrar un ratito antes al BBB para ver si tenemos que Sí. construir un Zoom. Estos 4 o 5 minutitos que tenemos, Dale. podemos ir armando ese otro Zoom, digamos, salvo que sea esta misma dirección, pero creo que por ahí conviene hacer otra dirección, no sé, como les parezca. Y entramos al BBB, si no funciona, venimos a esta misma. Vamos al Zoom. Sí. Bárbaro. Lo comento acá porque a veces se conversan con las comisiones y son compañeros y pueden pasarse la información, más que nada por eso, porque por ahí ellos tienen conexión. Sí, ya son y 27. Bueno, dejamos acá y vamos a la otra. A la otra Bueno, comisión. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, buen fin de largo. Buen fin de extra largo y nada. Chao. Nos vemos. Bueno, que estén bien.